de magnitudes ya vistas en la unidad número 1, que repasando vamos a tener densidad, peso específico, masa, aceleración de la gravedad, fuerza o peso, el área, y se incorpora en esta unidad dos magnitudes que son la presión y la viscosidad. Por supuesto que, como mencionamos aquí a la derecha de la imagen, aparece también una magnitud que ya hemos visto en la unidad número 1, que es la longitud, y que para el caso de los fluidos en estado de reposo se la denomina profundidad o simplemente distancia entre dos puntos. Así nos introducimos a la hidromecánica, entendiendo como tal a una rama de la física en la cual se ocupa del estudio de las fuerzas que actúan sobre los fluidos y también de los gases, como así también de la acción o el efecto que generan las fuerzas, por supuesto, sobre este tipo de fluidos, tanto líquidos como gases. La hidromecánica, como lo habíamos hablado al principio, da origen a dos ramas de la física: a los fluidos en reposo, comúnmente llamado hidrostática, y los fluidos en estado de movimiento, llamado hidromecánica. Generalmente, cuando hablamos de fluidos, una de las características que tienen los fluidos, como habíamos dicho, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Son generalmente incompresibles, salvo los fluidos gaseosos, que se los puede comprimir. Cuando hablamos de magnitudes que caracterizan a un fluido, dijimos la densidad, el peso específico, referido siempre a los sistemas de unidades como ustedes observan acá: sistema internacional, sistema CGS y sistema técnico. Cada una de estas magnitudes presentan sus unidades respectivas, así como se observa en este cuadro, y que también se encuentra en el apunte que les he subido a la plataforma virtual Moodle. A este cuadro de unidades se suma una magnitud que les había mencionado, que es la presión, una magnitud característica a los fluidos. La presión es la relación que existe entre la fuerza aplicada sobre un área. ¿Quién ejerce la fuerza? Un fluido. ¿El área de quién? Generalmente el área del recipiente que lo contiene. En el sistema internacional, la fuerza es el newton y el área se expresa en metros cuadrados. Por lo tanto, como observamos aquí, tenemos la unidad, el cociente entre el newton y el metro cuadrado, el pascal. En el sistema CGS, el cociente entre DINE y el centímetro cuadrado será el bario como unidad de presión, y en el sistema técnico simplemente estamos hablando del kilogramo fuerza sobre el metro cuadrado. Uno de los teoremas que caracteriza a los fluidos se lo denomina simplemente teorema general o teorema general de la hidrostática. Suponemos un fluido que se encuentra en estado de reposo en un recipiente, y si estamos considerando en sí este fluido que se encuentra en estado de reposo, podemos llegar a decir que cualquier parte del fluido, del mismo fluido, se va a encontrar también en estado de reposo. Es decir, que este fluido se encuentra bajo las acciones de una serie de fuerzas que, como vemos acá, vamos a considerar un elemento diferencial de volumen, una porción del mismo líquido que le vamos a dar una forma cúbica, y vamos a analizar cada una de las fuerzas que actúan sobre este elemento diferencial de volumen. Para un mayor análisis vamos a sacar fuera de este recipiente este elemento diferencial de volumen para analizarlo con mayor lentitud. Como observamos, en cada cara de este elemento líquido, repito, de forma cúbica, actúan una serie de fuerzas perpendiculares a cada cara. Y también consideramos, en este caso con un vector de color rojo, y que le vamos a dar la letra W, a el peso de este elemento diferencial de volumen. Como observamos, si nosotros queremos considerar de que este elemento diferencial de volumen se encuentra en equilibrio, se debe cumplir lo que comúnmente hemos llamado en una de las leyes de Newton la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre este elemento diferencial de volumen,
debe ser igual a 0. Por lo tanto, llevamos cada una de las fuerzas a un sistema de ejes cartesianos ortogonales X, Y y Z y representamos allí cada una de las fuerzas como ustedes ven en la figura. Y planteamos las tres ecuaciones que caracterizan, según las leyes de Newton, al estado de equilibrio de los cuerpos. Sumatoria de Fx, sumatoria de Fy, sumatoria de Fz igual a 0. Recordemos que el término sumatoria algebraica significa sumar algebraicamente cada una de las fuerzas con sus respectivos signos, sean positivos o negativos. Como observamos, en el eje X tendremos dos tipos de fuerza, F1 y F1'. Son dos fuerzas iguales y opuestas. Por lo tanto, en la ecuación número 1 observamos que se cumple la condición de equilibrio, puesto que es la suma algebraica de F1 y F1' es igual a 0. Si nosotros, de acuerdo al cuadro anterior de unidades, dijimos que la presión es igual a la fuerza sobre el área, podemos llegar a despejar de esta expresión matemática el valor de la fuerza. Por lo tanto, nos queda que la fuerza F1 es igual a la presión por el área. Esta misma expresión es válida también para F1'. Si reemplazamos estas dos ecuaciones en la expresión matemática 1, llegamos a esta última expresión matemática en donde tenemos que la presión por el área menos la presión por el área es igual a 0. Es decir, que respecto del eje X se cumple esta condición de equilibrio. Ahora bien, ¿qué pasa sobre el eje Z? Tenemos una situación idéntica al eje X. Como ven ustedes, la fuerza F2 y F2' son iguales, de igual dirección, de igual intensidad, pero de sentido contrario. Por lo tanto, se verifica la expresión matemática del estado de equilibrio. Por lo tanto, podemos también, despejando de la expresión de presión la fuerza F2 y F2', para luego reemplazarla en la expresión matemática 3, llegamos a una ecuación en donde se da y se verifica esa condición de equilibrio. La diferencia entre estos dos productos, es decir, entre estos dos términos, presión por área, verifica justamente el estado de equilibrio. Ahora bien, va a suceder algo en particular respecto de lo que es el eje Y, el eje vertical. Si nosotros efectuamos un corte transversal de ese recipiente original donde teníamos el estado de equilibrio, observamos que en la parte central está nuestro elemento diferencial de volumen, que tiene un peso W, que lo observamos ahí con la letra de color rojo, señalado también con este vector de color rojo. Alrededor de este elemento diferencial de volumen tenemos masa líquida. Cada una de las porciones de líquido está representada por estas distintas secciones. 1, 2, 3 y 4. Cada uno con sus respectivos pesos. Como ven ustedes acá, la masa del volumen que realmente tiene una influencia sobre el elemento diferencial de volumen del líquido que yo había analizado es la porción 4. La porción 1, la porción 2 y la porción 3 no tienen influencia sobre este elemento diferencial de volumen. ¿Esto qué significa? Que la masa del líquido que se encuentra por encima del elemento diferencial de volumen va a ejercer su acción. Es decir, que si efectuamos la sumatoria de fuerza respecto del eje Y, vamos a tener una expresión distinta a los de los dos ejes anteriores. Como ven ustedes acá, en la expresión 5, vamos a tener una fuerza F3 positiva de abajo hacia arriba que actúa sobre la cara inferior, una fuerza F3', que es la fuerza de arriba hacia abajo que actúa sobre la cara superior, y el peso del elemento volumétrico que yo estoy analizando y que está precedido por el signo menos porque se encuentra en el semieje negativo del eje Y. Al efectuar la sumatoria de todas estas fuerzas llegamos a esta expresión matemática número 5.
¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a comenzar a despejar y a reemplazar en esta expresión matemática 5 cada una de las expresiones relacionando como siempre la magnitud presión. Por ejemplo, yo puedo llegar a decir de que la fuerza F3 es igual a la presión por el área. La fuerza F3 se encuentra relacionada no solamente con el líquido que rodea al recipiente, sino también con la masa del líquido superior que actúa sobre la cara superior del líquido. Es decir, tiene una influencia diferente y esa influencia diferente se ve reflejado por esta fuerza pequeña F minúscula que yo la represento aquí y que la estoy señalando. Por lo tanto, la porción superior del líquido va a ejercer una presión extra distinta a la que todo el resto del líquido ejercía en todas las otras caras. Por lo tanto, la fuerza F3' se puede llegar a decir que, trabajando matemáticamente y sacando factor común el área donde actúa, va a ser igual a la presión de todo el líquido más un diferencial de presión, es decir, el líquido que está por encima de esa cara superior y el área respectiva. A su vez, el peso del líquido, recordando que es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad y que la masa es igual a la densidad por el volumen y que el volumen es igual a una distancia por el área, llamamos a todas estas expresiones matemáticas con el número de 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a reemplazar esta expresión matemática 6 en la expresión matemática número 5. ¿Qué llegamos a la conclusión? Justamente que luego de reemplazar cada una de ellas y trabajar algebraicamente, por ejemplo, el producto de el área por todo este paréntesis donde hay una suma de términos aplicando propiedad distributiva, llegamos a esta expresión matemática. Esta expresión matemática nos indica, fíjense que en el primer miembro hay dos términos iguales pero de signos diferentes que son presión por área menos presión por área, por lo tanto se pueden cancelar. Es decir que en esta expresión matemática el tercer término y el cuarto término solamente aparecerán en la ecuación siguiente. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Lo que hacemos es pasar este cuarto término al segundo miembro y simplificar las áreas, puesto que aparecen en ambos miembros precedidos por signos diferentes. Si agrupamos los términos diferenciales, es decir, los términos variables de presión y este término diferencial o variable, diferencial de I o diferencial de altura, como quieran llamarlo, que en definitiva representa la altura del elemento diferencial de volumen del líquido, nos queda esta expresión matemática que representa el teorema general de la hidrostática. El teorema general de la hidrostática dice que a variaciones positivas de la presión tendremos variaciones negativas de la altura o de la profundidad, independientemente de lo que es la densidad y de la aceleración de la gravedad que experimenta este líquido. Si nosotros intentamos interpretar el teorema general de la hidrostática tomando como referencia el fondo del recipiente para considerar a partir de allí la longitud, observamos que en el punto número 1 la altura I sub 1 es pequeña y la presión allí es alta. Para tener una idea del teorema general de la hidrostática, simplemente imaginemos a un nadador que se sumerge en el interior de una piscina y ese nadador, a medida que experimenta un cambio de profundidad, va a experimentar un cambio de presión y que generalmente se ve manifestado en algunas molestias en el oído, se suelen provocar taponamientos, es decir, molestias de índole físico. Acá el teorema general de la hidrostática nos establece y nos demuestra que existe generalmente una variación de presión con la variación de profundidad o altura. En un punto 2, como vemos aquí, la altura ha aumentado y sin embargo la presión ha disminuido. Esto es lo que estamos señalando aquí con estos signos de desigualdad entre altura y presión en los distintos puntos.